¿Cómo nos fue a nosotros con esta teoría del dólar alto? Por supuesto, es una teoría absurda, porque uno puede mantener el dólar alto en términos nominales, pero el tipo de cambio real lo determinan cómo aumentan los costos internos, y los costos internos dependen de qué hacen los sindicatos en materia de reclamos salariales y muchas otras cosas. Además, si el gobierno pone un montón de impuestos sobre exportaciones, también aumenta los costos internos o le hace perder competitividad a la economía. Si además las inversiones que vienen se hacen inversiones no eficientes, porque se hacen solo en sectores fuertemente protegidos y no hay incentivos para invertir en los sectores que tienen capacidad de competir con el exterior, obviamente son inversiones de baja productividad y obviamente la economía empieza a perder niveles de productividad. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ahora sí voy a mostrar el gráfico. Este gráfico es una novedad porque cada vez que lo muestro nadie lo cree, etcétera, aumentó mucho menos en esta década última que en la década de la convertibilidad. Y ahora voy a lo que es más importante de todo, porque dicen que nos hemos reindustrializado. Los únicos procesos de industrialización que crean empleos de alta calidad y se pueden sostener en el tiempo y mejora la calidad de vida, son los procesos de industrialización que se orientan a la exportación, es decir, que se invierte en industria para poder producir bienes, por supuesto para el mercado interno, pero sobre todo para poder exportar bienes. Y uno acepta el desafío de la competencia externa y tiene que ponerse a tono en materia de calidad y de costos con los mercados del exterior. Si uno logra eso, si uno logra crear ese tipo de industria, esa industria no tiene techo, porque no solo está el mercado interno, sino el mercado internacional. Además, cuando uno abastece con bienes de buena calidad a precios bajos el mercado interno se agranda y hay más demanda de esos bienes industriales. Así se industrializó China, así se industrializó Corea, así se industrializaron todos los tigres asiáticos, pensando en producir en condiciones de calidad y precio para penetrar los mercados del mundo y de paso abastecer, obviamente, y no necesita protección el mercado interno, porque si la producción local es capaz de competir en el exterior, ¿cómo no va a competir internamente con la producción importada? Ahora, ¿cuándo se industrializó Argentina en el sentido sostenible? Mucho más en la época de la convertibilidad que en la última década. Y ahí la demostración es la manufactura de origen industrial. Fíjense cómo aumentaron las exportaciones de manufactura de origen industrial, más del 150, 170%, contra menos del 100% en la última década. Y este dato termina en el 2012. Si agregamos 2013, el crecimiento es mucho menor. Y si vamos a agregar el 2014 o el 2015, van a ver ustedes las exportaciones de origen industrial en el periodo 10 años de kirchnerismo van a aumentar muy poco. Porque, imagínense, una industria como la frigorífica, de exportación tradicional en base a una materia prima argentina, están cerrando los frigoríficos, porque las políticas que se han aplicado han destruido también a la industria frigorífica. Y agroindustrias en general han tenido dificultades debido a las políticas de este periodo, cosa que no ocurrió en la década de la convertibilidad. Y en combustible, bueno, miren lo que es combustible. Habíamos aumentado las exportaciones de combustibles en casi 300% y ahora hemos declinado, no solo declinado las exportaciones, sino que tenemos saldo comercial absolutamente negativo en el rubro de combustible y de energía en general. Y esto es la consecuencia de lo que ellos llaman la estrategia de crecimiento basado en el dólar alto. ¿Por qué no dio resultado? ¿Por qué es contraintuitivo pensar que una moneda muy devaluada y mantenida subvaluada no alienta las exportaciones? Porque en nuestro país, cuando se aprovechan las fuertes devaluaciones para bajar los salarios reales, pero eso es un efecto transitorio. Los sindicatos empiezan a pedir aumentos, sobre todo cuando aumenta el empleo, y finalmente el tipo de cambio real se deteriora por aumento de los costos. Pero además el gobierno aprovecha el colchón que da la devaluación para meterle al sector privado un montón de impuestos. Impuestos que después no se los saca. Entonces llega un momento cuando ya
el tipo de cambio real queda deteriorado por la inflación, o sea, cuando por más que traten de mantener devaluada la moneda, en términos reales esa devaluación desaparece, obviamente que con todos los impuestos y con todas las ineficiencias que se han metido en la economía, cada vez hay menos productividad y entonces la competitividad disminuye. Además, en ese momento ya el gobierno está preocupada por la inflación, entonces tratan de que la moneda no se siga devaluando, pero no tratan de impedir la devaluación con medidas monetarias o fiscales que estabilicen el valor de la moneda, sino con cepos cambiarios. Y entonces aparece la brecha cambiaria del mercado. Cuando yo escribí esta inflación y describí exactamente lo que está pasando ahora, dije, si siguen con estas políticas, en ese momento nadie me creía. ¿Cómo? Un gobierno que pregona el tipo de cambio real alto, va a llegar un momento en que va a poner cepo cambiario para que no se siga devaluando en el mercado oficial la moneda. Y sí, porque todo esto es una gran contradicción, se metieron en una especie de trampa. Ahora, ¿por qué? Algunos me preguntaban, ¿por qué va a haber esta inflación? Entendemos que va a haber inflación, porque hay cada vez mayor déficit, más emisión monetaria, pero la inflación en general significa que la demanda de todo tipo de bienes aumenta, así que es contraria a la idea de que pueda haber recesión. Lo que pasa es que cuando el gobierno interviene fijando el precio de la carne y obligando a que se destruya o se disminuya el stock ganadero y por lo tanto después disminuya la oferta de carne, cuando congela las tarifas de electricidad, de gas, de petróleo y paraliza las inversiones en un sector cuya demanda aumenta pero la oferta no, entonces se empieza a crear un déficit energético. Todas las veces que el gobierno interviene, perturba el proceso de inversión eficiente y también entorpece el proceso de producción o encarece y le quita competitividad interna y externa a la producción. Y después, cuando ya se queda sin suficientes dólares, empiezan a poner trabas a la importación de bienes de capital, de insumos, y todo eso va creando cuellos de botella y va afectando la capacidad de oferta de bienes y de producción de bienes. Entonces se da el fenómeno estanflacionario. Ahora, ¿cómo se sale de una estanflación? Ojo que es muy difícil, porque una inflación tradicional con un gran aumento de la demanda, digamos la inflación por boom económico, que era la inflación típica del pasado, que no hay recesión, sino que hay un sobrecalentamiento de la economía, obviamente es cuestión de aplicar política monetaria restrictiva, política fiscal restrictiva, y se atenúa el sobrecalentamiento y se baja la inflación. Si en lugar de eso tenemos deflación con recesión, depresión económica, obviamente con políticas keynesianas de aliento a la demanda, expandiendo la cantidad de dinero, expandiendo el gasto público e incurriendo en déficit fiscal, se saca al país de la deflación y de la depresión económica. Pero ¿cómo se saca a un país de la estanflación? Cuando yo estaba estudiando en Harvard, gracias a la recomendación que me hizo Víctor Elías, que no lo veo y me gustaría, aunque sea, poder ir a saludarlo unos minutos, yo tuve la suerte de que venía de un país que había sufrido ya esta inflación en varios episodios, y era el momento de la estanflación en Estados Unidos y en Europa, porque habían venido las crisis del petróleo, que habían afectado por el lado de la oferta, y por otro lado se había descuajeringado el sistema de Bretton Woods y Estados Unidos había implementado políticas inflacionistas, teníamos inflación con recesión. ¿Cómo se resolvió la estanflación de los Estados Unidos? Con una muy particular combinación de política monetaria restrictiva, pero con política fiscal expansiva. La política monetaria restrictiva la aplicó Volcker desde el Banco de la Reserva Federal. Y la política fiscal expansiva
la implementó Reagan desde el gobierno. Ahora, muy particular política fiscal expansiva. Una política fiscal expansiva no es una política necesariamente de aumento del gasto público. Reagan no aumentó el gasto público, pero lo que hizo Reagan fue bajar los impuestos. Al bajar los impuestos, estimuló a la economía y a la inversión por el lado de la oferta. El déficit que generó con esa política fiscal expansiva lo financió con endeudamiento, porque Estados Unidos es un país que puede emitir deuda a largo plazo a tasas bajas de interés, las que tuvo que subir mucho Volcker para restringir la emisión monetaria fueron las tasas de corto plazo, pero las tasas de largo plazo en los Estados Unidos se mantenían bajas, financiaron el déficit fiscal con tasas bajas. Después el déficit fiscal tendió a desaparecer porque la economía empezó a recuperarse. Y con la política monetaria restrictiva de Volcker desde el Banco Central lograron inaugurar un periodo de estabilidad. Entonces, ¿por qué yo pongo tanto énfasis aquí en este libro, en que el próximo gobierno lo primero que tiene que hacer es modificar el sistema monetario de tal forma de recrear dos cosas que son fundamentales? La moneda sana, que la gente piensa que el peso va a ser de valor estable y no se va a envilecer. Y crédito público. Muchos me dicen, bueno, entonces hay que arreglar con los buitres para que entren capitales del exterior. El crédito público, el primero que hay que conseguir es el crédito de los propios argentinos. Toda la gente que tiene dólares y los tiene o en el colchón, o en cajas de seguridad, o en el Uruguay, o en Miami, los tiene porque no cree. Argentina ha perdido el crédito público en términos del dinero de los propios argentinos. Entonces, lo primero que hay que conseguir es que ese crédito público se recupere. Si ese crédito público se recupere, va a haber posibilidad de financiar un déficit fiscal, pero no generado por un gasto descontrolado. El gasto va a haber incluso que bajarlo, sobre todo el que se origina en subsidios, porque va a haber que dejar que se actualicen las tarifas. Pero va a haber un déficit porque va a haber que eliminar impuestos. No se pueden seguir manteniendo las retenciones a las exportaciones y pretender que los sectores más eficientes de la economía argentina inviertan y produzcan y exporten. Y va a haber que eliminar muchos otros impuestos distorsivos. Se han recreado los impuestos a los ingresos brutos en las provincias, en la etapa agropecuaria, en la etapa industrial. Esos tienen efecto cascada. Al impuesto al cheque va a haber que volverlo a hacer impuesto a cuenta de IVA y ganancias y no un impuesto sobre las transacciones, que es un impuesto con efecto cascada muy desfavorable. Entonces, claro, al principio va a haber una reducción de los ingresos tributarios y a lo mejor un aumento del déficit, pero si se recrea crédito público, eso se va a poder financiar sin tener que emitir dinero, porque va a haber, los mismos argentinos van a estar dispuestos a comprar letras de tesorería o bonos, etcétera, para financiar el déficit remanente, en la medida en que entonces se va a crear al mismo tiempo moneda sana y crédito público, que son indispensables para restablecer la estabilidad. Y aquí, mis amigos, sobre todo los que con razón creen que el problema argentino siempre ha sido un déficit exagerado, gasto público exagerado, yo estoy completamente de acuerdo con ese diagnóstico. Pero como yo tengo experiencia en lo que significa tratar de bajar el gasto público, y yo como ministro produje una fuerte baja del gasto público con las privatizaciones, la eliminación de todos los subsidios que había que pagarle a las empresas del Estado, bajó el gasto público de casi 40% a menos de 30% en el periodo ese 90-91 sobre todo, y 92. Pero es una tarea enorme que hay que hacer, reformar las estructuras del Estado, que además uno perjudica a mucha gente cuando lo hace, porque hay gente que pierde su empleo. Es toda una tarea muy desgastante y muy tediosa, que solamente se puede hacer
cuando la gente entiende que es necesaria y cuando brinda el apoyo popular. Nosotros la pudimos hacer porque la convertibilidad y la estabilidad le dio tanta popularidad al gobierno que cualquier cosa que proponíamos, la gente la aceptaba. Y entonces por eso pudimos hacer todo lo que hicimos con Menem desde el 91 al 96, mientras yo estuve de ministro. El próximo gobierno, para poder realmente reformar el Estado, bajar el gasto público, racionalizar el sistema impositivo, priorizar bien los gastos del Estado, abrir bien la economía, remover todas las regulaciones innecesarias, facilitar el renacimiento del espíritu de empresa y el aumento de la productividad, va a tener que trabajar intensamente durante 4, 5, 6, 7, 8 años. Son tareas muy tediosas y muy difíciles. Y no se pueden hacer si no se tiene apoyo de la gente. Si la gente empieza a cacerolear o a hacer paros o a atacar al gobierno, el gobierno termina perdiendo poder y no puede hacer nada. Por eso es que yo considero que reconquistar la estabilidad es el primer paso, porque si el gobierno reconquista la estabilidad y recrea el crédito público, va a poder después, si es un gobierno inteligente y si tiene la gente capaz, hacer las reformas de fondo que son imprescindibles. Pero imagínense el déficit energético que se ha creado por 12 años de desinversión y de despilfarro de energía porque se regaló prácticamente la energía. Resolver eso va a requerir un proceso de inversión que a lo mejor toma 5, 6, 7 años. Todos hablan de vaca muerta, pero ustedes creen que vaca muerta es de la noche a la mañana va a producir gas y petróleo como para cubrir el déficit energético. No, va a tomar 4 o 5 años y fuertes inversiones para poder restablecer el balance y el equilibrio en el mercado energético. Una última cosa para los que creen que todo es cuestión de crédito externo. Yo desvalorizo esa opinión de que es el crédito de Wall Street el que nos va a salvar de esto. No, no es ese crédito. Miren, en el año 91 todavía estábamos en default con todos los bancos que habían prestado al país durante la década del 80. El default se había declarado ya formalmente en el 88 cuando Brotherson dio orden de ya que no pagar los intereses de la deuda y estábamos en default. Recién salimos del default, reestructurando la deuda, en el 93 con el Plan Brady. Pero sin embargo, ya la economía se estabilizó y empezó a crecer en el 91, en el 92. ¿Por qué? Porque ahí lo que conseguimos es la confianza de los argentinos, recrear el crédito público en el sentido de los principales acreedores que normalmente tiene un país, que son los propios nacionales. Y eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Por supuesto que cuanto antes resuelvan el problema de los hold-out, de los fondos buitres y restablezcan la normalidad financiera con Wall Street y con los mercados del exterior, mejor. Mejor. Pero no es eso lo imprescindible y lo esencial. Lo esencial es recrear el crédito público en el sentido del crédito que los argentinos le dan al gobierno y al manejo del Estado, que eso es lo que Alzogaray llamaba el shock de confianza que hay que lograr para poder manejar una economía. Bueno, eso es todo lo que... El libro explica mucho más. Trata de explicar muy bien el tipo de reforma monetaria y trata de explicar por qué yo no adhiero a la idea de que la solución es la dolarización completa de la economía. Por supuesto que funcionaría mejor la economía argentina totalmente dolarizada que lo que está funcionando hoy. Vemos, por ejemplo, que el Ecuador, que tiene un gobierno que también se la da de izquierdista e intervencionista, pero el hecho de estar dolarizada tiene por lo menos estabilidad macroeconómica y funciona mucho mejor la economía del Ecuador que la economía argentina. Pero yo sostengo que una economía como la Argentina tiene que darle libre elección de la moneda a la gente y tiene que tener una moneda nacional. Libre elección no solo con el dólar, y eso aclara uno de los puntos que vos señalabas. Libre elección no solo con el dólar, sino con cualquier moneda. Lo que pasa es que la gente
piensa en el dólar porque es la moneda más usada y es la que la gente más fácilmente accede, pero también puede ser el euro y en el día de mañana pueden ser otras monedas. Lo importante es que la gente no sienta que está atrapado en el peso, porque si siente que está atrapado en el peso, con la experiencia que tiene, dice, este gobierno me va a robar una parte de los pesos a través del impuesto inflacionario, es decir, emitiendo más pesos y haciendo que los precios suban y que el valor de mis pesos desaparezca. Muy bien, perdón que sea tan largo. Además, no les quiero contar todo el libro porque si no, no lo van a leer. Muchas gracias. Uy, son las 9 de la noche. Perdónenme que he hablado 1 hora y media seguida. Bien, habilitamos un tiempo para preguntas. A ver quién es allá, por favor. Buenas noches. Usted decía que le atribuían todo lo que refería al corralito y al corralón. Si podría explicar, digamos, quién fue el responsable de eso y, bueno, qué autocrítica haría de su gestión. Bueno, el corralito es algo que cualquiera que hubiera estado al frente del Ministerio de Economía en esa circunstancia tenía que aplicar, por una cuestión muy sencilla, porque un sistema bancario, el de Argentina, pero también el de Estados Unidos, no puede transformar todos los depósitos en billetes, y mucho menos si los billetes que se demandan son dólares en lugar de pesos. O sea, las corridas bancarias, se den donde se den, usted las para, o porque tiene la posibilidad de emitir los pesos. Por ejemplo, en Estados Unidos, claro, emiten todos los dólares billetes que sea necesario, para lo cual tienen que conseguir autorización del Congreso, y cuando no la consiguen incluso los terminan emitiendo lo mismo, como pasó en el año 2008, para que no se les caiga todo el sistema bancario. Pero obviamente que cualquier país que no sean los Estados Unidos, si tiene una corrida bancaria, y si además la gente, obviamente, los dineros que saca del banco, por seguridad, los trata de transformar en monedas extranjeras, no hay forma de parar la corrida, salvo que usted limite la extracción de efectivo. Pero limitar la extracción de efectivo, en el futuro puede ser que la economía funcione sin efectivo, y que el dinero sea todo dinero bancario, dinero electrónico. Usted limita el efectivo, 1.000 pesos por mes, que en realidad nosotros nos fijamos en las cuentas de cajas de ahorro y cuentas corrientes. Nadie sacaba, el 99% de la gente que retiraba no retiraba más de 1.000 pesos por mes en un mes, $1.000 en esa época, ¿no? Usted lo que no puede hacer es impedir que la gente siga utilizando el dinero para pagos, con tarjeta de débito, con transferencia bancaria. Ese tipo de cosas es lo que no debe restringir. Y eso no se restringió con el corralito. Además, no puede usted cambiar la moneda de la gente. Si la gente depositó dólares, tiene que poder disponer de los dólares. Podrá poner un control de cambios transitorio para salir de una emergencia, pero por un periodo corto de tiempo. Tiene que respetar la moneda de los contratos, ¿no? El corralito fue una medida que nadie la podía evitar. No había forma de evitar el corralito. Pero lo que era totalmente evitable, y además el corralito, entre otras cosas, se hizo para evitarlo, es lo que después llamaron corralón, que fue la especificación e incluso la obligación de que los depósitos se reestructuraran y solo se pudieran retirar como varios años después, ¿no?
eso que es lo que llamaron corralón, para tratar de emparentarlo con el corralito y para decir que la culpa del corralón era el corralito, ese fue un despropósito total, que es la especificación de la cual hablé al principio, ¿no es cierto? Ahora, en un artículo de Federico Sturzenegger, muy interesante, que salió en La Nación en estos días, comparando Uruguay con Argentina, Federico dice que el Uruguay anduvo bien porque evitó el corralón, porque evitó la reestructuración mal hecha de la deuda, porque evitó la especificación, pero también menciona que Uruguay evitó el corralito. Dice, le obligó a los bancos a traer dólares del exterior y satisfacer todas las demandas de retiro de dólares que se produjo. Eso es una muy buena teoría, dice, habría que haber hecho lo mismo en Argentina. No dice eso, pero aparece, a pesar de que él era miembro del equipo económico y él no objetó para nada el corralito y lo vio igual que yo como algo imprescindible, pero ahora dice que habría que haber evitado el corralito y sugiere que se podría haber evitado obligando a los bancos a traer dólares del exterior y devolver los depósitos en dólares. Bueno, lo que no tiene en cuenta es que, a diferencia del Uruguay, en Argentina no todos los bancos eran extranjeros y tenían casas del exterior que estaban obligados, se podrían sentir obligados a traer los dólares. Los principales bancos y los que más sufrían las corridas eran bancos que eran argentinos, empezando por el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Nación, el Banco Provincia de Córdoba y el Banco de Galicia. Entonces, el decir que la solución era forzar a los bancos extranjeros a traer dólares y devolver los depósitos, no se puede decir sin decir, y había que cerrar al Banco de la Nación, al Banco de Galicia, al Banco Provincia de Córdoba, al Banco Provincia de Buenos Aires, y más del 50% de los depositantes de esos bancos iban a estar con incertidumbre, no solo si podían retirar efectivo, sino si todavía tenían sus depósitos, qué les iban a devolver de sus depósitos. O sea que yo también consideré la posibilidad de alguna manera obligar a los bancos a que trajeran dólares del exterior para devolver los depósitos cuando se produjo la corrida, pero no era realista, no era algo que se podía hacer. Entonces tuvimos que implementar el corralito. Ahora, vos dijiste algo bien relevante, de que en el 2001, la crisis en realidad, primero, ¿qué crisis tuvimos en el 2001? La crisis del 2001 fue una crisis financiera, y el origen de la crisis del 2001 fueron los préstamos que los bancos le hicieron a las provincias, con garantía de coparticipación, con tasa flotante, que era tasa Badlar, la de los depósitos de más de $1 millón, más 7% anual. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud del problema, de los préstamos que los bancos, no solo el Banco Provincia y el Banco Nación, sino incluso todos los bancos que se habían privatizado de las provincias, y sobre todo, y los bancos también, los grandes bancos nacionales y extranjeros que le habían dado préstamos a las provincias, le habían prestado $20.000 millones, que aparentemente no era una cifra impresionante, porque la Nación tenía una deuda de $120.000 millones, así que $20.000 millones del conjunto de provincias podía parecer no muy grande, pero estaba pactada tasa flotante, Badlar, más 7% anual. La Badlar llegó a 13%, porque precisamente los depositantes grandes empezaron a querer retirar los depósitos, los bancos para retenerlos le tenían que ofrecer tasas de interés cada vez más altas. La Badlar llegó a ser el 20%, 13 más 7, 20%. Las provincias tenían que pagar por $20.000 millones, $4.000 millones de intereses al año, que por supuesto no podían pagar, entonces los bancos le tenían que seguir dando crédito pero $4.000 millones, para que ustedes tengan una idea, los $120.000 millones que debía la Nación obligaban a la Nación a pagar $8.000 millones de intereses anuales. Los $20.000 de las provincias,
que eran con los bancos argentinos, obligaban a las provincias a pagar 4.000 millones de dólares. Eso fue la génesis del problema. ¿Cuándo apareció esa deuda? Esa deuda apareció del 97 al 99 y continuó en el 2000 porque ya no tuvieron forma de disminuirla. Los bancos le tenían que seguir dando para que las provincias no cayeran en gestión y mora. ¿Por qué entre el 97 y el 99? Primero porque entraron a competir por la candidatura del peronismo Menem y Duhalde. Duhalde, desde la provincia de Buenos Aires, gastaba como loco, incurría en déficit y lo financiaba pidiéndole al Banco Provincia de Buenos Aires. Primero sacándole los depósitos y después tomando prestado en el Banco Provincia. También en otros bancos, pero básicamente. Como Menem quería la reelección, necesitaba el apoyo de los otros gobernadores. Y los otros gobernadores le dijeron, sí, pero mira, nos obligaste a privatizar los bancos, nosotros no tenemos fuente de financiamiento como sí tiene Duhalde, queremos que nos autorices usar la coparticipación federal porque los bancos nos dicen que con garantía de coparticipación nos dan plata. Y así fue. Los bancos le dieron plata con garantía de coparticipación. El uso de la garantía de coparticipación mientras yo fui ministro estaba prohibido porque con Ricardo Gutiérrez, el secretario de Hacienda, por recomendación de él y porque yo me di cuenta que era tal como él decía, era muy peligroso que dejáramos a las provincias comprometer la coparticipación federal para tomar créditos bancarios, porque ¿qué iban a hacer el día que tenían que usarla para pagar el crédito? No iban a pagar los sueldos. Entonces, nosotros habíamos dictado un decreto que prohibía ceder a favor de los bancos la coparticipación federal. La Secretaría de Hacienda no se notificaba de la cesión de crédito. Cuando empieza la competencia entre Menem y Duhalde por la reelección de Menem y la candidatura de Duhalde, los gobernadores le piden a Menem, a través de Corach les dice que sí, que le va a dar eso. Roque Fernández no se dio cuenta que eso era muy peligroso. Para colmo, Pedro Pou había dicho que todo préstamo que se hacía con garantía de fondos federales era de mínimo riesgo y tenía el mínimo requerimiento de capital en relación a los riesgos que tomaban los bancos, con lo cual a los bancos les resultaba mucho más conveniente prestarle a las provincias que prestarle al sector privado, porque el sector privado era por definición más riesgoso por esta definición arbitraria del Banco Central. Bueno, la cuestión es que ahí se generó la crisis. Para colmo, en el 97 entraron muchísimos dólares a la Argentina, porque la Argentina había salido exitosamente de la crisis tequila e inspiraba mucha confianza. La prima de riesgo era menor que en México, menor que en Brasil, casi tan baja como en Chile. Y ese hubiera sido el momento para dejar flotar el peso, porque ahí si el Banco Central no compraba esos dólares, que no estaba obligado a comprarlos por ley de convertibilidad, el peso se hubiera apreciado y hubiéramos empezado a funcionar como en la época, como en Perú, con una convertibilidad flotante. Pero ahí Pedro Pou, Roque Fernández, convencieron a Menem de que la convertibilidad había sido un invento no conveniente, que lo mejor era la dolarización completa de la economía. Y entraron a manejar la economía como si conviniera que estuviera totalmente dolarizada. No solo pusieron el techo de un dólar, sino un piso también de $1, $1. O sea que a partir de ahí el Banco Central estaba también obligado a comprar todos los dólares que entraran. Claro, los bancos estaban muy contentos porque eso significaba mayor liquidez para los bancos y ahora tenían un cliente que no le preguntaba qué tasa de interés y además le garantizaba todo lo que tomaran con garantía de coparticipación federal y era de riesgo cero según la definición del Banco Central. Los bancos, chachos, era un flor de negocio para los bancos. Los exportadores, por supuesto, en ese momento también estaban contentos, porque si se hubiera hecho lo que yo pregonaba, que era dejar flotar el peso se hubiera apreciado y aparentemente ellos hubieran estado en peor situación, los exportadores. Pero en realidad, si el peso se apreciaba, se podrían haber bajado mucho las tasas de interés, porque el peso inspiraba más confianza que el dólar y entonces los exportadores hubieran tenido el beneficio de menor costo de intereses y menor costo financiero. En fin, pero ahí se desaprovechó esa oportunidad y para colmo se
creó un exceso de liquidez y llevó a los bancos a buscar desesperadamente clientes y buscaron a las provincias. Después, un año después, con la crisis rusa, los capitales empezaron a ir de todas las economías emergentes, incluida Argentina. Y con la crisis brasilera se quisieron ir de la Argentina porque tenían miedo de que Argentina el sistema explotara. Cuando los capitales empezaron a ir, los bancos que habían tenido mucha liquidez empezaron a tener iliquidez. Pero se habían con las provincias y si no les seguían prestando, las provincias no les pagaban el interés y las tenían que mandar a gestión y mora. ¿Qué hicieron los bancos? Empezaron a restringir el crédito al sector privado. En el 99, 2000, 2001, los bancos no tenían un peso, ni le daban un peso al sector privado. Con lo cual el sector privado, que estaba siendo ahogado porque la devaluación de Brasil le había dado una plataforma competitiva a Brasil, cuyos bienes entraban sin arancel por libre comercio a la Argentina. Además, los precios internacionales de todos los productos de exportación estaban bajos. Para colmo, el sistema bancario no les daba crédito y concentraba toda su capacidad prestable en financiar el déficit de las provincias. Esa fue la génesis de la crisis financiera del 2001. De la misma naturaleza que fue la crisis financiera del 2008 en los Estados Unidos. Los bancos en Estados Unidos le prestaron a mansalva millones y millones, billones, trillones o millones de dólares a gente que compraba su vivienda porque le ofrecían una tasa inicial de interés muy baja. Para colmo, los precios de las viviendas habían subido mucho por la gran demanda de vivienda, pagaban precios altos por la vivienda, supuestamente con cuotas bajas porque la tasa era baja. Apenas llegó el primer reajuste de la tasa flotante, toda esa gente no podía pagar sus hipotecas. Sin consultar al board, decidió suspender el desembolso, que tendría que haber venido en noviembre, no lo había hecho en noviembre, pero decidió suspender el programa argentino, con lo cual dijo, no va a haber más plata del fondo para Argentina, ni los desembolsos pendientes del blindaje, ya nos había negado o había demorado el que tenía que entrar en noviembre y eso nos había creado parte del problema. Pero además él había comprometido 3.000 millones de dólares para apoyar la reestructuración de la deuda y nosotros estábamos en medio de la reestructuración de la deuda. Y él dijo, se suspende el programa argentino. Cuando dijo se suspende el programa argentino, obviamente que nos metió en un brete tremendo. Yo viajé a Washington, lo encaré a él y a Ann Kruger. Ann Kruger entendió bien el error que había cometido Keller y Ann Kruger me dio una listita de las cosas que teníamos que hacer para que el fondo rehabilitara el programa y pudiéramos ir adelante con la segunda etapa de la reestructuración de la deuda. Ya habíamos cerrado la primera etapa el 30 de noviembre, el mismo día que tuvimos que poner el corralito. Yo me vine aquí, hablé con Alfonsín, con Duhalde, con De la Sota, con Reutemann, con De la Rúa, por supuesto, y les expliqué que estábamos en una situación que era imprescindible cumplir con esto que nos pedía Ann Kruger, que nos pedía dos cosas. Nos pedía que aprobáramos el presupuesto del año 2002 con déficit cero, cosa que era perfectamente factible porque con la rebaja de la factura de intereses que suponía la reestructuración de la deuda, completábamos la reducción del gasto público que era necesario para cerrar el déficit. Y segundo, nos pedía que se presentara formalmente al Congreso una ley de coparticipación federal nueva, como la que había dispuesto la Constitución reformada del 94, que no tuviera pisos como los que se habían asegurado a las provincias. Y las provincias estaban de acuerdo, incluso Juan Antonio Zapata, trabajando con el gobernador Romero de Salta, tenían un proyecto muy bueno. Los gobernadores estuvieron de acuerdo en presentar ese proyecto, o sea que estábamos a punto de cumplir con los dos requisitos, con lo cual el Fondo Monetario nos hubiera habilitado los 3.000 millones más todo el pendiente del blindaje, que eran 7.000 millones más, eran 10.000 millones de dólares. Mi idea era completar la reestructuración de la deuda, al día siguiente dejar flotar el peso, pero ya sin vencimientos inminentes de deuda, y levantar el corralito, porque íbamos a tener 10.000 millones de dólares para
actuar como prestamista en última instancia del sistema bancario. Ahora, el día 19 de diciembre se tenía que reunir la Comisión de Presupuesto de Diputados para aprobar el proyecto de presupuesto y lo íbamos a tratar al miércoles de la semana siguiente. Fueron todos los peronistas, fue la gente de Acción por la República, pero no aparecieron los radicales. ¿Por qué dictar el estado de sitio y hace el discurso ese decretando el estado de sitio? Que se lo habían pedido los gobernadores. Ahí, por supuesto, la gente de Buenos Aires, que ya estaban llegando las columnas de la provincia, adhirió al cacerolazo, porque la gente de Buenos Aires estaba particularmente indignada por el corralito y por la situación que se estaba viviendo. Creyeron que al cacerolazo lo paraban ofreciendo mi renuncia, y siendo que De la Rúa me había dicho que no quería que yo renunciara esa noche, anunciaron mi renuncia. Por supuesto no resolvió nada, porque la gente siguió en la Plaza de Mayo. Al contrario, al día siguiente se produjeron los tiroteos y murió un montón de gente. Y por supuesto lo que buscaban era que cayera el gobierno completo de De la Rúa. Los mismos radicales lo empujaron, porque De la Rúa decidió renunciar cuando vino el senador Maestro, el presidente del bloque de senadores, a decirle: señor, si usted no renuncia le hacemos juicio político, que lo ha pedido el peronismo, pero nosotros vamos a adherir. Ahí ya habían decidido, sobre todo los radicales de la provincia de Buenos Aires y Duhalde, tomar el gobierno, hacerlo renunciar a De la Rúa. Se les cruzó Rodríguez Sá en el medio, y los gobernadores del interior, que no querían que fuera Duhalde, y la provincia de Buenos Aires los que tomaban. Y Rodríguez Sá, por supuesto, no iba a aceptar especificar, porque él, incluso su provincia, tenía 200 millones de dólares depositados en el Banco de la Nación. Además, Rodríguez Sá había sido un gobernador ordenado, no tenía deuda su provincia y no le parecía lógico abandonar la convertibilidad. Y Rodríguez Sá cometió el grave error de hablar de moratoria y cesación de pago en el Congreso, y todos los legisladores lo aplaudieron, pero eso era inocuo, porque si el 15 de enero hubieran presentado la reestructuración de la deuda que faltaba, que estaba preparada, él podría haber dicho: lo que yo anuncié es esto, que ahora les ofrecemos una reestructuración ordenada de la deuda y terminamos con la deuda totalmente reestructurada. Pero ¿por qué lo sacaron a Rodríguez Sá? Lo sacaron a Rodríguez Sá porque Rodríguez Sá no estaba de acuerdo con especificar. Y todo el movimiento que se había hecho era para especificar y para hacer lo que hizo finalmente Duhalde. Ni Duhalde lo sabía que era para eso. Duhalde creyó que iban a poder especificar las deudas sin especificar los depósitos. Por eso dijo: el que haya depositado dólares va a retirar dólares. Después se dio cuenta, se lo fueron a explicar los mismos banqueros, que obviamente si le especificaban los activos de los bancos, o sea, las deudas de los deudores, le tenían que especificar los pasivos de los bancos, que eran los depósitos. Y ahí finalmente Duhalde firmó el decreto de especificación de todo. Entonces, claro, ahí reintrodujeron de golpe la inflación y un régimen. El especificar significa que van a utilizar la inflación como forma de licuar las deudas, de que los deudores saquen de arriba las deudas, pero significa también expropiarle los ahorros a la gente. Además, un gobierno que hace eso para resolver una crisis financiera, especificar, violar todos los contratos, defoltear, obviamente que va a defoltear todas las demás deudas. Al defoltear todas las demás deudas va a perder totalmente el crédito público, interno y externo, y se va a encontrar con que solo va a tener la emisión monetaria para financiar los déficits. Y de ahí empezó la historia esta nueva de la inflación que estamos soportando ahora. O sea que el corralito, en toda esta historia, es una anécdota que además era una medida que cualquiera que estuviera ahí tendría que haberla tomado, no había otra alternativa. Pero de ninguna manera puede ser considerado el problema que tuvimos en el año 2001. El problema del año 2001
tuvo su génesis en toda esta cuestión del endeudamiento de las provincias con el sistema bancario y se agravó totalmente con la especificación y con toda la medida que tomó Duhalde. Ahora, mucha gente dice San Duhalde porque les licuó los pasivos y la devaluación a todos los que exportaban, por ejemplo a toda la gente del campo, significó un alivio, pero fue un San Duhalde para que después viniera el demonio del mismo Duhalde y el demonio de Kirchner, porque el que empezó a poner las retenciones fue Duhalde, después el que congeló las tarifas y inició la crisis energética fue Duhalde, después la continuó Kirchner, que además mantuvo al mismo ministro de Economía de Duhalde, y Kirchner por supuesto se engolosinó, como él quería acumular poder. Él que había estado en contra de las retenciones y que había apoyado las políticas de los 90, dijo, pero papita para el loro, ¿qué más quiero que las retenciones? Me da un montón de dinero y además lo reparto yo discrecionalmente porque no entra dentro de la ley de coparticipación. Eso, como él quería construir poder y aparentemente también quería dinero, pero eso yo no me atrevo a hacer ninguna acusación porque no tengo pruebas, pero empezó a hacer políticas funcionales a acumular poder, no importaba si destruían o no la economía argentina. Para colmo, el aumento del precio de la soja y de los precios internacionales y la gran herencia positiva que había obtenido de una capacidad instalada en materia energética, en materia de puertos, en materia de infraestructura en general, y también en la industria que se habían modernizado, se habían instalado plantas automotrices, etc. Todo eso con los precios internacionales permitió que el país tuviera un rebote espectacular y un crecimiento. Y él, creo yo, o le hizo creer a la gente, no sé si él lo creía, pero le hizo creer a la gente, y obviamente Cristina lo creyó y lo ha transformado en el relato aparentemente milagroso, de que son las políticas de ellos las que hicieron crecer al país. No, las políticas de ellos llevaron al desastre en el que estamos ahora. Pero no solo las de Cristina, las de Néstor también y antes de Néstor las de Duhalde. Por eso, en este libro, yo no los relevo a ninguno de ellos de responsabilidad. Y yo pongo mucho énfasis en explicar que esta posición que tienen los que están alrededor de Massa, Labaña, que dice que los problemas empezaron en el 2006 porque a él lo sacaron del ministerio, de Mendiguren, que dice que empezaron en el 2011 porque le pusieron el cepo cambiario, y Peirano, que dice que empezaron en el 2010 porque salió él del ministerio. Esa no es cierto. Los problemas que tenemos hoy vienen también del periodo anterior, desde el 2002 en adelante.